Ministerio para edificar la iglesia. El poder del ministerio para edificar la iglesia. ¿Está preparado, hermano? ¿Está preparado para escuchar palabra del Señor? Amén. Poderes para edificar la iglesia. Amén. Antes de darle el pase al apóstol Luis Monsalve, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos este momento. Señor, te pedimos que tu queremos Espíritu honrar, Santo bendecir, use a tu Hijo, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. Sí, Señor. Que fuego salga de su boca. Tu palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir. Papito amado, y te pedimos en esta hora que tú tomes el control de todas las cosas, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase cómodo, no para dormir, sino para escuchar palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, apóstol Luis Monsalve. Bendiciones, muy buenos días. Un placer de poder conectarnos en este congreso que sé que va a marcar un antes y un después en cada uno de nuestras vidas. Quiero saludar y bendecir a todos mis hermanos que están conectados desde Arica a Punta Arenas, desde el mar a la cordillera. Sean bendecidos en esta mañana, en este día especial que Dios ha preparado para ti y para mí. Ha sido mucha la bendición y quiero saludar también a todos los que están conectados a través de esta señal y a través de Facebook. Me parece que todavía no estamos saliendo al aire en Facebook, hay algunas complicaciones allí, pero sí, también queremos saludar a los que están en otros países, a mi hermana Sara de España, a mis hermanos que están en Argentina, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Sean muy bendecidos y que este día sea un día en el cual va a marcar un antes y un después para tu vida. Esa es nuestra intención, eso es lo que anhelamos y eso es lo que deseamos. Eso es lo que nació en el corazón de Centro Cristiano. Y por eso estamos sacando esta transmisión hacia afuera para poder edificar tu vida. Ese es el punto. Porque el congreso, el lema de nuestro congreso es poderes para edificar la iglesia. Y cuando hablamos de poderes para edificar la iglesia, sabemos que usted es la iglesia. Entonces todo esto Dios lo gestó en su corazón y lo puso en el corazón de un hombre. No estoy diciendo chupa media por si acaso, no me esté mirando mal. Y hoy día lo estamos sacando hacia afuera para edificar tu iglesia, para edificar tu vida, edificarte a ti, que tú eres lo más importante. No son los templos lo importante, eres tú lo importante para Dios. Y hoy día todo lo que se está haciendo en este congreso es para edificar tu vida, ¿ya? Así que voy a iniciar mi tema. A mí me toca, como decía nuestra pastora, que recién acaba de coordinar, y quiero saludar y bendecir también a estos pastores hermosos del Señor desde allá de Talca. Bendiciones de esa tierra maravillosa, Pastor Alejandro y a su esposa. Sean muy, muy bendecidos. Cómo Dios los está usando estos siervos y cómo Dios los va a seguir usando cada día más. Amén. Así que el tema que a mí me toca ministrar en esta mañana es el poder del ministerio para edificar la iglesia. Quiero contextualizar y voy a irme un poco al Antiguo Testamento. Yo sé que ya el apóstol anoche envió el libro, así que casi todos ya tienen el libro para que me vayan siguiendo con el tema. Ojalá usted lo haya imprimido. Si no pudo, conéctese allí con su celular o su tablet o su notebook y vaya siguiéndome en lo que quiero ministrar en esta mañana. El primer título dice, lo que es el ministerio. Número 1 dice, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Dios fueron siempre los que eran llamados ministros, porque eran ellos los designados por Dios para administrar todos los asuntos del servicio de la casa de Dios y mediar entre Dios y los hombres. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un trabajo puntual de los sacerdotes y los levitas. Quiero leer un párrafo que usted lo tiene allí. Dice en Números capítulo 18, versículo 1 al 6. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, fíjese en esto, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis
delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Verso 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa era la función. Ahora, los sacerdotes trabajaban en el atrio, en el lugar santo, y aún un solo, que era el sumo sacerdote, trabajaba en el lugar santísimo. Usted conoce toda esa historia. Entonces, los sacerdotes tenían varias funciones dentro del tabernáculo. Los levitas eran los que le ayudaban al sacerdocio. Los levitas tenían el trabajo logístico de acarrear el agua, de acarrear la leña, para todo lo que tenía que ver con el sacrificio en el tabernáculo. En el tabernáculo los sacerdotes cumplían muchas funciones como quemar incienso, encender el fuego, ofrecer los sacrificios, preocupados continuamente del aceite. Tenían muchas funciones dentro del tabernáculo. En aquel tiempo los sacerdotes eran los ministros. Quiero hacer un comparativo en lo que se hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento a lo que hoy día, y vamos a introducirnos mucho en ese punto de los sacerdotes de hoy, de este tiempo, en el nuevo pacto en el cual usted está y yo estoy. Pero volviendo acá, los sacerdotes trabajaban junto con los levitas. ¿Se acuerda usted que los levitas fueron consagrados cuando Moisés viene bajando contento con las tablas de la ley, ¿cierto? Feliz. Yo me imagino, quiero decir esto, si el apóstol Pablo dice que tuvo 3 días, ¿cierto? ¿Se acuerda usted que estuvo 3 días en la presencia de Dios? Y Pablo escribió las tremendas cartas y toda la enseñanza que usted conoce. Moisés estuvo 40 días. Así que imagínense lo maravilloso. Moisés viene bajando con las tablas del cerro así contento, ¿sí? Be happy. Viene bajando contento, feliz, con las tablas de la ley. Cuando va bajando, se encuentra con una grave sorpresa. ¿Cuál fue? Que el pueblo de Israel, el sacerdote Aarón, fue influenciado por el pueblo para hacer un becerro de oro. ¿Usted se acuerda de esa historia? Ellos hicieron este becerro y cayeron en idolatría, un pecado grave delante de Dios. Esto molestó gravemente a Dios. Y Dios determina que iba a raer, que iba a exterminar toda esa generación, porque un pecado grave, el pecado que Dios más detesta, es la idolatría. Moisés, fíjate en esto, Moisés es el primer intercesor, que vamos a hablar más adelante de esto, pero Moisés lo primero que hace es interceder, lo que dice el libro de Deuteronomio. Moisés está 40 días arriba, sostenido por Dios, sin comer y sin beber agua, pero Dios lo sostiene 40 días. Moisés viene bajando con las tablas de la ley, contento, se encuentra con este panorama. Cuando Dios determina castigar, raer, borrar del escenario toda esa generación del pueblo, Moisés se mete dentro de una carpa 40 días más para decirle al Señor: no hagas tal cosa. Y es tanto la intercesión de Moisés para que Dios no castigue a ese pueblo. Moisés se mete al extremo y le dice: si quieres, bórrame a mí del libro de la vida, pero no castigues a este pueblo. Moisés logra hacer que Dios se retracte de esta decisión, pero Moisés luego sale de ahí, toma su espada y dice: ¿quién está por Jehová? Y todos los levitas dijeron: todos vamos contigo, Moisés. Y cada uno, aunque parezca contradictorio, pero cada levita se consagró para con Dios, matando a todos los que hicieron idolatría. A todos los que cometieron idolatría, los levitas se consagraron. Desde ahí Dios toma a los levitas y le dice: los levitas van a trabajar en el sacerdocio, pero serán comillas, los sugieres, serán los servidores de los sacerdotes. De hecho,
hay tres familias que marcan un antes y un después, que es la familia de Coat, de Gersón y de Merari. Estas tres familias tenían distintas funciones en cuanto a acarrear cuando el tabernáculo era desarmado, ¿cierto? Entraban los sacerdotes, sacaban todas las cosas, los utensilios, y la mayoría de todos los tapaban con un manto azul. El manto azul, la tipología del manto azul es Cristo, o sea, lo tapaban con Cristo. Venían los levitas cuando ya estaban todos los muebles, que era la mesa de la proposición, que era el altar del incienso, que era el arca del pacto, que era el ya me olvidé de todos los otros utensilios, pero todos los tapaban con un manto azul. Entonces luego entraban los levitas, porque los levitas no podían ni ver ni tocar. Y ellos, cuando ya estaba tapado, tomaban los muebles y los trasladaban. Esa era la función de los sacerdotes y los levitas. Ellos eran los que trabajaban en el Antiguo Testamento. Ahora, dice, en el Nuevo Testamento, estoy en el punto 2, los que me van siguiendo, en el Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios somos llamados ministros, debido a que todos somos sacerdotes de Dios, con las mismas funciones que los sacerdotes del antiguo pacto: administrar todos los asuntos de la iglesia, la casa de Dios, y reconciliar a los hombres con Dios. Toda esa misma función. Fíjate en esto. La palabra sacerdote significa pontifex. Y pontifex es puente. El sacerdote es el puente entre Dios y los hombres. Esa es la función. La función literal del sacerdote del Antiguo Testamento. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos simplemente hacían, pero ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo, que era conectar al hombre con Dios, solucionar los problemas del pecado que cada persona traía. Los sacerdotes, producto de una expiación, solucionaban y resolvían los problemas del pecado de cada persona. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios te dice que tú eres sacerdote y que yo soy sacerdote. Por eso quiero leerte. Yo sé que Oscarito está ahí como allí, Oscarito, 2 Corintios 3, versículos 5 al 6, para que lo coloques en la pantalla, Oscarito. Dice así, 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Corintios está diciendo, Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice, te hizo Dios a ti. Quiero establecer esto bien. Dios te hizo a ti y a mí ministros de un nuevo pacto. Si los sacerdotes en el Antiguo Testamento cumplían muchas funciones, hoy día, qué genial, pero dejemos atrás el Antiguo Testamento, vámonos al Nuevo. Tú y yo estamos en el Nuevo Pacto, y en el Nuevo Pacto tú eres un ministro de Dios. Tú eres una ministra de Dios. Cuando estoy hablando de ministro, no te estoy diciendo, y tú me vas a decir, pero es que yo no soy pastor, es que yo no soy pastora, es que yo no tengo un ungimiento. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con ministerio, tiene que ver con la responsabilidad, con la delegación, con la capacidad. Ese es el punto. Con la capacidad que Dios te da. Porque esa capacidad no es por ti, porque tú seas competente por tus propias capacidades, sino es que Dios te hace competente. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo soy competente porque Dios me hace competente. No tiene que ver si tengo conocimiento, si soy erudito en algunos temas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad sobrenatural que Dios puso en mí y que Dios puso en ti. Amén. Así que continuemos. Puse allí 3 palabras y hasta 4 de qué significa ministerio o ministro. En el latín significa sirviente. Por eso se dice así, el que sirve a Dios. En hebreo es sharat y significa servidor, sirviente, criado, administrador. Se asignaba a los que cumplían labores en la corte real.
quienes ayudaban a una persona con un alto rango o responsabilidad y también a quienes realizaban tareas en el santuario y el templo, o sea, los sacerdotes y levitas. En griego, la palabra es upret, perdón, y significa ayudante o subordinado. Se asigna a una persona que actúa voluntariamente bajo la dirección de otro. Eso es ministro. Otra palabra es leitorgos y significa servidor público. Se asignaba a una persona que realiza tareas para el reino gobierno. Entonces, el ministro, sintetizando, el ministro entonces, la tarea que cada santo de Dios realiza para con Dios y los hombres mientras vive en este mundo. Tú como ministro, tú como sacerdote, en el nuevo pacto, tienes que cumplir funciones, tienes que realizar tareas en este tiempo y todas esas tareas tienen canales de bendición o tienen puntos hacia dónde están dirigidos cada una de estas tareas. Para eso, nos vamos a ir al segundo punto. El segundo punto, o la letra B, allí en tu material, es las 4 direcciones del ministerio. Tu ministerio apunta hacia 4 direcciones. Es hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el mundo, contra Satanás y sus huestes. Sí o sí, aunque tú digas, no, es que yo no quiero, que no me gusta, no, son las 4 direcciones que apunta tu ministerio. Tu ministerio apunta hacia la adoración hacia Dios, tu ministerio apunta hacia tu servicio hacia la iglesia, tu ministerio apunta el servicio de ir en busca de los escogidos que están en el mundo, la responsabilidad, y lo vamos a ver puntualmente cómo lo expresa el apóstol Pablo, que me encanta cómo lo dice. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí!, dice, si no predico el evangelio. O sea, él se hace cargo, él entiende que no es que si quiero o no quiero, él entiende que es una responsabilidad. Y cada uno de nosotros daremos cuenta por eso. Y el cuarto punto es contra Satanás y sus demonios. ¿Por qué digo esto? Porque en algún minuto, usted quiera o no quiera, se va a ver enfrentado a una guerra espiritual. Ya sea en contra de tu matrimonio, ya sea en contra de tu familia, ya sea en contra de tu iglesia, ya sea en contra de tu ministerio. De alguna forma, tú te vas a ver enfrentado en una guerra. Y si tú dijiste, yo no creo en la guerra, algún día te vas a ver enfrentado en una guerra de este tipo. Entonces, empezamos con la primera. El ministerio sea Dios. Quiero establecer esto. Fíjate en esto. En el Antiguo Testamento, volvemos otra vez, yo quiero que usted me entienda bien, porque es maravilloso cuando tú estudias la Escritura y tú descubres lo enriquecedor que hay allí. Fíjate en esto. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el único que podía entrar en el lugar santísimo? Usted sabe. Ya me respondió. El sumo sacerdote. Bien, se ganó un auto 0 kilómetros. Porque eso es verdad. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto, no solo el sumo sacerdote, todos podemos entrar al lugar santísimo. ¡Qué buena! ¡Qué maravilloso es este nuevo pacto! Eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de nuestro ministerio hacia Dios, tiene que ver con muchos puntos. Y uno de los puntos importantes es que la primera y más importante adoración, lo prediqué hace mucho tiempo atrás a través de Facebook, y lo dije yo, que obviamente lo que aprendo, comparto y enseño, porque el único lugar donde Dios recibe una adoración es en el tercer cielo. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿dónde se adora? Ni en este monte, ese monte era el monte Gerizim, que adoraban los gentiles, ni en Jerusalén, esto está en San Juan 4, adoraréis al Padre. El único lugar donde se adora, donde se le da la honra, la alabanza, la adoración, es en el tercer cielo, en el lugar santísimo. Por eso tú ves, fíjate, qué hermosa la Biblia, tú ves que en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, tú ves que cuando el apóstol que escribe el libro de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no se sabe quién fue que lo escribió,
en esa pelea no nos metamos, dejémoslo allí, pero leamos la Escritura. La Escritura dice que, el escritor dice que, habla del capítulo 9, dice que cuando empieza a escribir, él escribe del lugar santo y el lugar santísimo, no escribe del atrio. En el Antiguo Testamento, cuando se hace descripción del tabernáculo, se hace descripción del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en Hebreos, en el Nuevo Pacto, se hace alusión de a dos cosas: el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Hebreos es escrito desde el cielo. Porque Hebreos te está diciendo, ya estamos en el atrio. El atrio es el mundo, esto es el mundo. Entonces tu adoración, mi adoración, el único lugar donde Dios la recibe es en el tercer cielo. Ahora, ¿cómo voy allá, pastor? Fácil. El espíritu regenerado tiene capacidades sobrenaturales. Los religiosos lo hemos encerrado y lo hemos cuadrado y lo hemos limitado a muchas cosas. Cuando por el Espíritu y por medio del Espíritu tú puedes ir a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántas veces? Las veces que quieras. Está abierto el camino para que tú y yo podamos ir allá. Entonces continúo. Era una pequeña introducción, discúlpame, perdóname, ve. Dice, el ministro hacia Dios, o el ministerio hacia Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Yo sé que Oscarito ahí está. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. También vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, fíjate cómo lo escribe aquí la Biblia, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero graficar esto y lo vamos a ver un poco más adelante. La única adoración que Dios recibe es a través de Jesucristo. Tu adoración, mi adoración, que salga de Luis Monsalve, ni un brillo. No sirve. La única adoración que Dios recibe es a través de Jesucristo. Todo lo que tú quieras darle al Padre es a través de Cristo. No hay otro canal. Dios no recibe nada que venga de ti. Y tú podrás decir, pero yo soy la nueva generación, yo soy hijo renacido, los argumentos que tú me puedas expresar no sirven. Toda adoración, todo lo que tú quieras darle al Padre, a través de Cristo. Ese es el canal. Continúo. Entonces, los sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Porque Primera de Pedro 2:5 dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, esos sacrificios son las oraciones, el ayuno, las acciones de gracia, la ayuda mutua, el servicio hacia Dios, etc. Todo lo que tú le des a otro, todo lo que tú hagas para otros, todo lo que tú le des a Dios, tus ayunos, tus alabanzas, tus cánticos, todos son, esos son sacrificios espirituales. Y son a través de Cristo que Dios los acepta. Bendito es el nombre del Señor. Dice usted amén en esta mañana. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Golpea al que tiene al lado y dice, déjate de dormir porque estamos en el culto esta mañana. Amén. Continuamos. El servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es entregado primeramente un sacerdocio divinamente preparado. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran puestos por descendencia, porque ¿cómo lo puedo explicar? Era por jerarquía. Moría el padre, automáticamente continuaba el hijo. Era por descendencia, era jerárquico. Eran santificados por descendencia por el hecho de haber nacido dentro de una familia, la familia de Leví, etc. Y era purificado en el momento de iniciado su ministerio. Por eso, de Éxodo capítulo 29, verso 4 dice, los lavarás con agua. Moisés, cuando inicia a los sacerdotes nuevos, él los inicia y lo primero que hace es lavarlos. Quiero abrir paréntesis aquí.
todavía tenemos muchos problemas con la iglesia. Y yo te quiero hablar a ti, pastora, y a ti, pastor. A ti, líder, que tú todavía tienes una confusión allí quizás. ¿Por qué digo esto? Porque todavía sigue entrando gente nueva a la iglesia. ¿Cierto? Ya. La gente entra a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el líder? ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor le presenta a la congregación, le presenta la forma de trabajo de la congregación, los días de culto, le dice, tienes que empezar a venir con corbatita, o quizás no. A la dama quizás le dice o no que tenga que venir con vestido, etcétera, etcétera. Le presentan las formas de cómo trabaja la iglesia, pero nunca le presentan a Cristo. Cuando lo primero que tú debes presentar es a Cristo. Lo primero que esa persona debe conocer es Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo por él? ¿Qué es lo que hizo Cristo por esa persona? Por eso es que es imperativo. Y esto no es, quiero decir esto no es de centro cristiano. Hablaba yo con una persona en el sur y él me decía, sí, pero que esa es la doctrina de ustedes. Eso es lo que ustedes crean. Mentira, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo primero que la persona debe conocer es Cristo. ¿Y cómo yo presento a Cristo? ¿O cómo yo introduzco a Cristo en él y él en Cristo? ¿Cómo lo hago? Con dos cosas, con dos funciones. La confesión de fe y el bautismo de agua y ya está. Se acabó. Pero normalmente la iglesia, y esto tiene que cambiar, papá lindo, hermoso, en el Señor, papá espiritual me refiero, mamá espiritual, tú tienes que entender que tú tienes que presentarle a Cristo. Inmediatamente, donde sea. Porque esa es nuestra labor en este tiempo. Ya, continúo. Los sacerdotes del Nuevo Testamento. Hablé de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, que es usted y yo. Cada creyente es un sacerdote para Dios. Todos ministran bajo la autoridad de Cristo. Esa es nuestra cabeza. Todos ministramos bajo la autoridad de Cristo. El servicio ha sido entregado a todos los creyentes por igual. Y sobre la base de su relación sacerdotal con Dios. En su ministerio, los sacerdotes del Nuevo Testamento, al igual que los del Antiguo Testamento, eran designados para servir a Dios y al hombre. Pontifex, los sacerdotes. Usted fue llamado cuando fue escogido en la eternidad y fue puesto para servir a Dios y servir a la gente, servir a las personas, servir a tu iglesia, servir a los hijos. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra función. Tú y yo tenemos que proveerle capacitación, alimentación, adiestramiento, enseñar, etc. Esa es nuestra función. Según el orden del Nuevo Testamento, el servicio sacerdotal en el sacrificio hacia Dios es cuádruple. Cuando hablamos de, vuelvo a leer, según el orden del Nuevo Testamento, el servicio sacerdotal en el sacrificio hacia Dios es cuádruple. Tiene 4 puntos, 4 aristas. Y quiero que ponga atención a estas. La primera, mi culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El mismo texto lo puse en la versión traducción lenguaje actual, para que sea más fácil de comprender. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Cuando hablamos de mi culto racional, de su culto racional, estamos diciendo que es un servicio racional o literalmente es un culto espiritual que usted le ofrece a Dios. Así que así el creyente puede glorificar a Dios ofreciendo todo su cuerpo como un sacrificio vivo. Usted le dice a este cuerpecito, ya, vamos a adorar a Dios. Vamos a honrar al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Porque una cosa es bendecir en el espíritu, otra en el alma y otra en el cuerpo. Y ese es el punto que lo que yo hago en cuanto a mi ministerio, a su ministerio para con Dios,
es ofrecerme en un sacrificio vivo, es llevar a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, decirle: aquí estoy, papá, vengo a adorarte. Por eso el rey David, en el Salmo 42, verso 5, dice, cuando el rey David, y quiero ser un poquito gráfico, disculpe, pero rey David se hace así y como que le habla a su alma y le dice: alma mía, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estáis tan mal? Como dice un humorista: ¿por qué estáis tan mal, José Alfredo? ¿Qué te pasó? ¿Qué estáis tan mal, alma mía? O sea, el rey David ve que su alma está triste. Y es como desde su espíritu le habla a su alma, dice: levántate, confía en Dios, porque aún he de alabarle. Lo dice clarito, ¿ve? Aún he de alabarle. Entonces, el rey David entendió esto cuando tu sacrificio hacia Dios tiene que ser completo. Tu sacrificio, mi sacrificio hacia Dios. Disculpe, pero que de repente ya me van a retar otra vez. Otra vez me van a poner en disciplina. Ya, sigamos. 2. El sacrificio de labios es la voz de alabanza y debe ser ofrecido continuamente. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Viste? Mira, si tú analizas el texto, Oscarito, por favor, ahí tú eres un balazo para ayudarme. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Esa palabrita, ese Él, ese es Cristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Dios no recibe nada que no venga a través de Cristo. Ese es el canal. Para ir al tercer cielo, el Espíritu. Para ir, fíjate, porque Hebreos también habla de esto, dice que el acceso hacia Dios es a través de la carne de Cristo y a través de su sangre. Oiga, qué fabuloso, qué maravilloso. O sea, de repente nosotros miramos Cristo y sabemos que Cristo nos salvó, nos redimió, pero no hemos visto detalladamente todo lo que hizo Él y lo que está haciendo Él hoy día en este tiempo. Y lo que te está diciendo es que el sacrificio de alabanza, quiero leerlo nuevamente, el sacrificio de labios, dice, es la voz de alabanza y debe ser ofrecido continuamente. Es la voz. Yo te exalto, yo te alabo, yo te glorifico, yo engrandezco tu nombre. De repente tenemos que, quiero decirle esto, permítame un segundo. Tenemos que entender esto, amada iglesia. Estamos en un nivel de oración y es hermoso tu nivel de oración, pero basta de este nivel. Súbelo. Sube otro nivel. Sube otro peldaño. ¿Cómo yo subo mi nivel de oración? ¿Cómo yo subo otro peldaño? Conocimiento de la Biblia. Conocimiento de la palabra. Si tú estás en este nivel, ¿cuánto tiempo llevas en este nivel? Las mismas palabras, la misma forma de exaltar, la misma forma de adorar, lo mismo de siempre. Cambiemos, subamos el nivel. ¿Cómo? Por el estudio